Amadas hermanas, bienvenidas nuevamente a un nuevo segmento de Mujeres Restauradas por el Espíritu. Esperamos en el Señor que tú estés ahí ya lista para recibir la palabra del Señor. El Señor tiene algo muy especial en este hermoso día, amadas hermanas. Es un tema muy maravilloso. Por favor, presta atención hasta ahí donde tú te encuentras. Y aquí, ¿verdad? Le voy a pedir a hermana Paulita, la saluda Digna Hernández y hermana Paulita. Estamos a través de Zoom, de la plataforma Zoom, mis amadas hermanas, pero aunque sea en plataforma Zoom, la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre va a ser esparcida por cualquier medio que el Señor permita. Así es que, hermana Paulita, si saluda a las hermanas y luego nos dirigen una pequeña oración para dar inicio. Amén. Bienvenidas, mis amadas hermanas. Nos da un gusto que estemos otra vez juntas, conectadas primeramente para glorificar el nombre del Señor y luego para seguir con nuestro estudio que ha sido de gran bendición. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en esta hora, Señor, seas tú, Padre Santo, dirigiendo, Señor, este estudio. Sé tú, Espíritu Santo, con tu luz maravillosa, danos entendimiento para poder, Señor del cielo, poder escudriñar tu palabra, poder aprender. Haz, Señor del cielo, que mis hermanas, toda aquella hermanita que se ha conectado el día de hoy, Señor, reciba su porción, así como nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, tomen sus libretas, apunten, por favor, porque es un tema muy especial. Recordemos que seguimos estudiando acerca del alma, porque lo que hemos aprendido a través de todos estos segmentos y estudios es que al Señor le importa nuestra alma, porque recordemos que el alma es lo que está en tela de juicio, decimos muchas veces. Y el tema de hoy, mis amadas hermanas, es acerca de los ancestros. Y muchos dirán, wow, los ancestros, ¿verdad? Pero vamos a aprender cómo ellos influyen en nuestra vida presente. Y voy a empezar con la introducción. Y dice, la importancia de conocer nuestras raíces realmente es de muchísima importancia, mis hermanas. De esta forma nosotras entenderemos del porqué de nuestro carácter o personalidad. Y mire qué cosa que es carácter y personalidad. Porque los rasgos, ¿verdad? Tenemos todos rasgos fisiológicos en los cuales, ¿verdad? Podríamos distinguir a quién nos parecemos, por nuestra forma de piel, por nuestra textura de piel, por nuestra estatura, por nuestros ojos como son, ¿verdad? Podemos decir, me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá, me parezco un poquito a mi abuela. Esos rasgos son visibles, pero los rasgos que no son visibles de a quién nos podríamos parecer es acerca, ahí estaríamos hablando acerca del carácter, porque nuestra personalidad recordemos de quién proviene, ¿verdad? Por eso es tan importante hablar, mis amadas hermanas, acerca de nuestros ancestros. Nuestros antepasados, ¿verdad? Por un apellido o por ser parte de cierta familia, ¿verdad? Podrían darnos a conocer. Un apellido nos marca, como decía anteriormente, nuestro tono de piel, nuestros ojos o cualquier parte fisiológica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Podrían decir, es hija de tal o es hijo de tal, pero por el carácter, ¿cómo podríamos llegar a, cómo podrían saber, ¿verdad?, de quiénes somos familias? Voy a leer rapiditamente, mis amadas hermanas, lo que dice Éxodo 34, versículos 6 y 7, para que podamos entender la importancia, mis amadas hermanas, de conocer nuestros ancestros y de la forma en que nos afecta. Y dice la palabra del Señor, la cual leemos con todo respeto, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo le voy a pedir a mi hermana Paulita si me elabora un poquito más en este texto bíblico para que así juntas entendamos la importancia de los ancestros.
Amén. Yo creo que claramente nos habla aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que tenemos ancestros y que son herencias, ¿verdad? Que nos alcanzan y que tenemos que cortarlas de raíz, ¿verdad? Y yo creo que estos estudios, eso es lo que nos van a estar enseñando. Yo leyendo este versículo, siempre había escuchado, bueno, la bendición del Señor llega hasta la 1000 generación, o sea, que es cortada toda maldición, pero nosotros tenemos que cortar esa maldición, porque aquí dice, Él castiga la iniquidad. Si vemos en la parte de abajo, dice, en los últimos renglones, dice, Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En algunas versiones dice, de todos los que me aborrecen. Entonces, ahí si ponemos un poquito la lupa, nos podemos dar cuenta de que realmente eh, a veces, pues, hay lugares que todos son cristianos, pero a veces no. A veces uno sí, otro no. Entonces, todos esos ancestros, eso es lo que vamos a ir aprendiendo, que tenemos que ir cortándolos de raíz y pidiéndole al Señor que nos vaya mostrando cuáles son esos ancestros que nos están afectando, ¿verdad? Y uno de ellos podría ser las herencias, ¿verdad? Que si mi hermana Dignita nos pudiera guiar acerca un poquito de lo que son las herencias. Sí, amén. El diccionario, mis hermanas, dice que una herencia es el conjunto de caracteres anatómicos o fisiológicos. Entonces, podría estar preguntando, ¿qué es anatómico o anatomía? La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras, formas y relaciones de las diferentes partes del cuerpo, lo que hablamos que es fisiológicamente. Ahora, fisiología estudia los órganos de los seres vivos y sus funciones. Una cosa es la mano, pero otra cosa es el hígado, o sea, los Ujú, órganos internos o hasta los órganos más pequeños que podemos tener. Entonces, todo esto se hereda, mis amados hermanos. ujú, Todo lo que es fisiológico se hereda, al igual que el carácter. Entonces, lo que nosotros reflejamos es entonces un regalo de nuestros padres. mm, Eso es un regalo y dirán todos, ay, qué bonita soy, sale mi mamá o sale mi papá, ¿verdad? Qué bonita soy. Pero aparte de lo físico, vamos a estudiar un poquito también el carácter. Entonces, ¿verdad? Hay un libro muy importante en la Biblia que es el Génesis. Recordemos que Génesis es el principio de todo. Y así como nosotros tenemos un principio, ¿verdad? Pero el Señor creó todo, la genealogía. Génesis viene amén, también de genealogía, entonces por eso es que es tan importante estudiar los ancestros. En amén, el libro de Génesis notamos un ejemplo muy importante de cómo las herencias pueden afectarnos positivas o negativamente. Podemos estudiar un poquito acerca de Noé y sus hijos. Recordemos que él tuvo 3 hijos, ¿verdad? Pero vamos a estudiar uno muy importante que se llamaba Cam, ¿ok? Recordemos que Cam cometió un pecado muy grande y esto lo vamos a poder encontrar en Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 26, porque Cam era hijo de Noé, de un hombre prácticamente, recordemos la historia de Noé, ¿verdad? Un hombre que el Señor lo llamó a preparar una arca para que fueran salvos él y toda su casa, sus 3 hijos, sus 3 nueras y la esposa de Noé. Pero vamos a ver aquí en Génesis capítulo 9, versículos 20 al 26, a la letra de la palabra, y nos dice después dice, los hijos, nos habla ahí de los hijos de Noé, entonces esa parte de la Biblia. Pero vamos a enfocarnos en el 20. Dice, después, dice, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Aquí la palabra nos está hablando después de que ellos salieron de la arca, ¿verdad? Y dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Descubierto en otras versiones dice desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre, y miren, vean esto, mis amadas, Cam, padre de Canaán, que no se les olvide que él es padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos
que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, que también eran hijos de Noé, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. Vean, presten atención, mis amadas hermanas, porque no dice Cam, su hijo, porque estamos refiriéndonos a los ancestros. Y dice, Ujú. maldito sea Canaán, Ujú. siervo de siervo serás a sus hermanos. Entonces, aquí vemos a pie de la letra la importancia de los ancestros, porque Canaán era hijo de Cam. Y entonces dirán, pero ¿por qué le cayó al hijo y no al papá? Que fue el que cometió el pecado, ¿verdad? No sé si hermana Paulita gusta elaborar ahí en eso, en ese pedazo de Sí. por qué. Bueno, eso fue una consecuencia, ¿verdad? De una maldición que él recibió. Él vino a heredar genéticamente, ¿va? El mismo problema de su padre. Y como consecuencia, pues una maldición que Noé había pronunciado sobre él. Si vamos un poquito a Génesis 10:6, ahí podemos ver, dice, los hijos de Cam fueron Cus, Misram, Fut y Canaán. Ahí menciona, ¿verdad? Que era el hijo, Canaán era el hijo de Cam y él recibió pues como consecuencia, dice que también tuvo tal cumplimiento esta maldición que los hijos de Cam fueron los personajes que habitaron en la tierra de Canaán. También con ellos ahí estuvieron los jebuseos, amorreos, los gergeseos, los cananeos. Y si vamos a Génesis 10:15, del 15 al 20 vamos a leer, que dice, Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo, y de Het. De Canaán descendientes los jebuseos, amorreos, gergeseos, jebeteos, araseos, cineos, arbadeos, semareos y jamateos, todos los eos. Solo Después creo. todos los clanes y cananeos se dispersaron. Dice, el territorio de los cananeos llegó a extenderse en la dirección a la región de Gerar, desde la ciudad de Sidón hasta el pueblo de Gaza, y en la dirección de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Ama y Seboín hasta el pueblo de Lesa. Estos fueron los descendientes de Cam, cada nación y cada clan en su propia tierra y su propio idioma. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y aquí podemos ver que todo esto llegó hasta, o sea, todas estas, Maldición. sí, cayeron sobre ellos, pero llegó, y si vemos un poquito más, podemos ver que eh, dice que Sodoma y Gomorra pues fueron los que Dios mandó a destruir, ¿verdad? Porque en ellos había depravación sexual. Así. Entonces, ahí podemos comprobar pues cómo Dios hasta toda su descendencia. Ahí iban muchas generaciones debajo de él que también alcanzaron, ¿verdad? La maldición, o sea, todo eso cayó sobre ellos por, por alguien que Noé pronunció una maldición sobre su hijo o sobre el hijo de su hijo, porque lo habían visto, ¿verdad? En una condición en la que ellos no debieron haberlo visto, pero pues, ¿verdad? Sucedió. La Biblia dice que los sodomitas querían conocer y tener, también nos habla, nos habla también de que los sodomitas querían tener relaciones sexuales con los ángeles, ¿verdad? Y porque se hospedaron en la casa de Lot. Si vamos a Génesis 19:5, ahí podemos encontrar lo que sucedió. En todo Génesis podemos encontrar todo lo que nos habla de todos estos descendientes. Y ahí podemos ver cómo las maldiciones llegan por herencias, que es lo que estamos viendo. Génesis 19:5 dice, em,
Dice, empezaron a gritarle a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Estos eran los sodomitas y ellos querían tener relaciones con ángeles, ¿verdad? Imagínense cómo estaría esa tierra, cómo estaría ese lugar de contaminado, que ya no estaban pensando con la cabeza, porque realmente lo único que estaban era estaba saliendo a luz lo que había dentro de ellos, ¿verdad? Que venía de alguien que había visto a su padre desnudo y luego eso siguió, continuó y mire hasta dónde llegó, a cuántas generaciones esto alcanzó. Este, a nivel de nuestros antepasados, dice Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando vimos que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, dice que ahí los destruyó con fuego y azufre, ¿verdad? Estas ciudades, porque estaban totalmente contaminadas. O sea, dice que el pecado llegó hasta a la misma nariz de Dios. O sea, era tanta lo que había que Dios decidió destruirlo. Se parece un poquito como estamos en los tiempos de ahora, ¿verdad? Que realmente si nos ponemos a meditar acerca de lo que los tiempos en los que estamos viviendo o sea, son tiempos tan diferentes de hace 30 años atrás, de hace 20 años atrás, incluso hace 10 años atrás. No se Amén. miraba tanto espíritus de Sodoma que hay ahora, ¿verdad? Porque si lo podemos, o sea, está por todos lados. Entonces, realmente, si nos podemos a pensar, pues realmente estamos en tiempos, eh, si se pueden decir, que ya, o sea, estamos en unos tiempos pre tribu o sea, de tribulación, ajá, porque ya, o sea, lo estamos viviendo nosotros en estos tiempos, estamos viendo, no lo estamos viviendo, pero lo estamos viendo en nuestros tiempos que está en lo mismo. En el tiempo de Sodoma y Gomorra había mucha perversión sexual y hoy en día estamos viendo, podemos ver muchachas jovencitas que andan con poquita ropa, muchachos que andan también, andan con una muchacha, andan con otra muchacha, andan con otra muchacha. O sea, todo eso son problemas sexuales que hay, que vienen de ancestros, ¿verdad? Y es bueno que conozcamos qué es lo que afecta. Si nuestra hermana Dignita, pues nos puede hablar un poquito qué es lo que pasa cuando se comete el pecado o la iniquidad Sí, que se transmite. sí, sí, es bien, o sea, si regresamos, ¿verdad? Un poquito anterior al Éxodo 25, no lo vamos a leer, pero ahí nos habla, ¿verdad? Que Dios visita la maldad. O sea que en estos tiempos podemos decir que tal vez muchos pueden decir, no, Dios no está presente, pero Dios sí nos está visitando, porque la maldad realmente, si podemos ver, ha aumentado. O sea que Dios sí nos sigue visitando y nos está autoexaminando individualmente, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando se comete pecado o iniquidad, se transmite a receptores por la Ujú. capacidad para que los descendientes mismos lo reciban. ¿Y qué es un receptor? Es como la radio, como la computación, ¿verdad? Un receptor es, podríamos poner un transmisor. Transmisor. O sea, que un transmisor posiblemente podemos estar pecando sin querer. ¿Pero por qué? Porque hay un receptor abierto de un ancestro, lo cual lo estamos recibiendo. Como cuando prendemos la tele, ¿verdad? Hay un receptor que indica a la tele que se encienda. Entonces lo mismo puede pasar en nosotros los humanos, que hay un receptor ahí tal vez apagadito que de repente se encendió y puede ser por nuestros antepasados, por el pecado de nuestros antepasados. Eso vamos a poder verlo en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7. Y dice, nuestros padres pecaron. Y mire qué cosa que dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Mm, Entonces, ok. muchas veces lo que nosotros vivimos es consecuencia, mis amados, de parte de nuestros ancestros, de nuestros padres.
Y padre, dice la Biblia, como dice la palabra, hasta la cuarta generación, porque la Biblia dice, hijo de David, y el Señor Jesús no era hijo de David, sino que venía de esa descendencia, ¿no? Entonces, son hasta la 1000 bendición, pero el Señor ve solamente hasta la cuarta. Qué misericordia del Señor que solo visita hasta la cuarta, porque si nos ve hasta la 1000, mis amadas, sería algo muy tremendo, ¿verdad? Pero es por eso que en la Biblia aparecen las genealogías de algunos reyes y vemos que en los libros de los reyes, ¿verdad? Se menciona todo, así como mencionamos a David. ¿Quién era David? ¿Cuál era la genealogía de David? ¿Por qué David actuó de esa forma? O mejor dicho, todos los reyes de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué actuaron de esa forma? Porque hubieron en ellos antepasados que realmente no agradaron a Dios, que pecaron y la consecuencia de ese pecado alcanzó a la nueva generación. La mujer que pidió ayuda, dice Eliseo, es otro ejemplo de los ancestros. Vamos a ver rapidito en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, porque es muy importante, mis amadas hermanas, que veamos todo, ¿verdad? En la palabra del Señor, porque no van a decir, ay, las hermanas, ese tema está un poquito fuerte, pero mis amadas, créanme que estos temas son los que realmente van a hacer que nuestra alma sea completamente libre. Porque muchas veces, ¿verdad? Nos podemos llegar a sentir culpables porque cometí este pecado, porque hice esto. Pero muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos aclara es porque viene a través de nuestros ancestros, como esos receptores, ¿verdad? Que en los cuales hablábamos, que de repente están dormidos, pero pueden llegar a una edad donde se despiertan y ahí es donde podemos muchas veces fallarles al Señor. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 23, perdón, capítulo 4, me pasé mi semana, capítulo 4, versículo 1. Y estoy en Primera de Reyes. Denme un segundito, mis amadas hermanos. Si lo tiene usted, hermana Paulita. Amén, sí, aquí lo Amén. tengo. Dice, cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole, mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido aquí y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Ahí claramente nos habla la palabra, ¿verdad? El padre muere. ¿Y quiénes heredaron las deudas? Los hijos, mis amados. Entonces, esta mujer, ¿verdad? Clamó tanto para que sus hijos mejor dicho, heredaran esas deudas, porque se heredan completamente. Gloria al Señor, ¿verdad? Que había un siervo como Elías, que estaba ahí, pero hoy en día tenemos a un profeta mayor, ¿verdad? Que es a través de nuestro Señor Jesús, el cual nosotros vamos a él, ¿verdad? Y clamamos con todo nuestro corazón por una libertad, el Señor lo va a hacer. Pero esta mujer, mis amadas, realmente clamó con todo su corazón para que hubiera alguien, ¿verdad?, que pagara esas deudas que fueron heredadas. Clamó. Entonces, ahí nos da una clave perfectamente a nosotros de clamar para que esas deudas de nuestros antepasados, que tal vez ni siquiera conocemos, porque muchas tal vez no conocemos ni la cuarta generación, a veces ni la segunda ni la tercera generación, ¿verdad? Pero el Señor sí conoce todo, sí conoce donde nosotras venimos, ¿verdad? Quiénes fueron nuestra descendencia, quiénes fueron nuestros abuelos, quiénes fueron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, el Señor sí lo sabe. Podemos clamar como esta mujer, mis amadas hermanas. También, hermana Paulita, Daniel, ¿verdad? Vemos otro ejemplo en la Biblia, cuando oró por su pueblo. Esto lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 9, 6. Vamos a ver aquí. Si usted lo encuentra antes que yo, hermana Paulita, léalo, por favor. Por el tiempecito nos acarrea. Amén. Amén. Dice, no hemos hecho caso a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre a nuestros reyes, jefes y antepasados y a todo el pueblo de Israel. Amén. Dice, lo voy a leer nuevamente, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, porque la obediencia, recordemos que trae bendición, ¿verdad? Entonces aquí están diciendo yo, ¿acaso no hemos obedecido a los profetas? Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, porque recordemos que hablamos de la genealogía de los reyes.
Y los profetas muchas veces, mis amados, advirtieron a los reyes acerca de la forma en que ellos estaban actuando delante del Señor. No era delante de otra cosa, sino que era delante del Señor. Y dice más adelante, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El Señor siempre habla a tiempo, ¿verdad? A través de los profetas, a través de la palabra. Hoy en día tenemos tantos medios por el cual el Señor nos está hablando. Amén. Las escrituras mencionan un refrán que refleja la verdad que hoy estamos estudiando. Y dice, eso lo encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 29, donde dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Qué quiere decir dentera? Como nosotros los salvadoreños decimos que se destiemplan los dientes. Cuando usted come algo ácido, sus dientes se ponen como que, ¿verdad? Entonces dice que los padres se comieron las uvas agrias, pero los hijos tienen la dentera. O sea que de una forma los papás cometieron el error y se comieron las uvas, pero a los hijos, sus dientes, ¿verdad? Prácticamente que están diciendo, heredaron lo que los padres comieron, prácticamente, ¿verdad? Aquí en la palabra, claro y claro, claro. Entonces, finalmente, ustedes, mis amadas hermanas, ¿no se han preguntado alguna vez cuántos años han pasado y heredamos las consecuencias del pecado de Adán? Por eso es que es tan importante el libro de Génesis. Recordemos que Dios, todo lo que Él creó, lo hizo perfecto. Y creó a un hombre y a una mujer perfecta, pero también les dio un libre albedrío, ¿verdad? Pero el pecado de Adán, los cuales ya han pasado casi 5,000 y tantos años, casi llegando a los 6,000 años, mis amados, hasta el día de hoy, por el pecado de él, la palabra del Señor dice, mas la paga del pecado es muerte. Y hasta el día de hoy, recordemos que Adán y Eva fueron creados eternos y a causa del pecado entró la muerte al mundo. Mis amadas hermanas, hasta el día de hoy, nosotros como humanos seguimos, de alguna forma se sigue cumpliendo, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Pero también en Cristo Jesús dice, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Podemos ser libres de los ancestros? Claro que sí. Pero yo creo, hermana Paula, que vamos a hacer una segunda parte para que así podamos entrar un poquito más a profundo de cómo ser libres de las herencias. Así que, Amén, me mis parece amadas perfecto. hermanas, no se pierdan, por favor, el siguiente capítulo, segmento de Mujeres Restauradas por el Espíritu, porque va a haber una segunda parte. Porque es tan importante, tanto como tú, como yo, y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos sean completamente libres para que puedan ellos alabar el nombre del Señor con un corazón realmente dispuesto en todo tiempo, pero para tener ese corazón tenemos que ser completamente libres, mis amadas hermanas. Amén, amén, Así es amén. que nos despedimos y no se Amén. pierdan la segunda parte de Mujeres Restauradas por el Espíritu, Amén. los ancestros. Bendición. Amén. Las esperamos, mis hermanas. Dios les bendiga. Amén.